estar con ustedes en esta tarde. Estoy tratando de encender mi video, vamos a ver. Ok, ahí estoy. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. Les saludo con un abrazo muy cálido. Chiquillas, para mí es un honor, Sil y Ingrid, estar otra vez colaborando con la Red Foodie, que es una actividad que realmente me gusta muchísimo. El tema de hoy, y vamos a ver, voy a empezar por compartir el PowerPoint. Vamos a ver. ¿Lo pueden ver o todavía no? Ahorita le estamos viendo usted live. No sé. Ok, bueno, el tema de hoy da para muchísimo, ¿verdad? Quiero aclarar que el tema de límites no solo es un tema básico para la salud psicológica de los niños y de nosotros los adultos, sino que es un tema sumamente amplio. Entonces les quiero invitar a que conforme vamos progresando en la charla, vayan escribiendo sus preguntas, y si tienen preguntas adicionales después del webinar, también pueden hacérmelas llegar por email o por WhatsApp o mediante el Facebook. Estoy en este momento tratando de subir el PowerPoint. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si lo logro de esta manera. Vamos recogiendo todo. Ok, creo que lo pueden ver en este momento, si no me equivoco. A mí todavía no me sale live. A mí todavía tampoco live. No sé por qué. Ok, vamos a ver. Creo que ya. Está en la presentación. Listo. Ajá. Ahora sí. Ok. Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Disculpen ahí el pequeño asunto técnico. Muy bien. Vamos a hablar del manejo de límites con niños, niñas y adultos. ¿Por qué abajo le puse un manual para proteger el tesoro de nuestro corazón? Precisamente porque los límites, el propósito básico de establecer límites en nuestra vida es proteger lo que es sagrado para nuestra salud mental, psicológica y emocional, que a mí me gusta llamarlo el tesoro también de nuestro corazón. Acordémonos que toda conducta o todo patrón de conducta en un niño o en un adulto proviene de un lugar en nuestro corazón que se encuentra o sano o herido o que está en conflicto con algo que está sucediendo en el exterior. Vamos a ver. Escuchamos hablar muchísimo de límites y qué son, ¿verdad? Y se ha vuelto como muy popular, bueno, qué dicha que se ha vuelto popular, que la gente dice, debemos poner límites, usted tiene que poner límites, no se deje que le digan qué tiene que hacer o no deje que se le monten, ¿verdad? Como dice uno en Costa Rica. Pero, ¿qué realmente son los límites y cómo funcionan? ¿Cómo operan en nuestra vida para ser una base de salud emocional y psicológica? Bueno, un límite establece precisamente una línea divisoria entre quién sos vos y quiénes son los demás. A ver, esto puede sonar como obvio que yo sé quién soy yo y quiénes son los demás, pero realmente a veces no es tan sencillo como parece. Muchas de las afecciones que uno ve en psicología tienen que ver con que algunas veces en nuestras vidas los individuos asumimos roles que no competen a nuestro ámbito de responsabilidad. Es decir, que asumimos por otros conductas, responsabilidades, deberes que no competen realmente a lo que nosotros podemos controlar. Y de ahí se derivan muchos conflictos a nivel emocional que pueden terminar en algún tipo de trastorno depresivo, ansioso, etc. Entonces, número uno, los límites existen para decir, ok, esto es lo que me corresponde a mí, este es quién soy yo y este es quién sos vos. Y no nos podemos mezclar en nuestras identidades. Bien podemos compartir y apoyar al otro
influenciar al otro de manera positiva, pero no podemos, yo no puedo ser vos y vos no podés ser yo. Número 2, los límites definen la cuota, que es lo que acabo de hablar, de responsabilidad emocional, relacional, espiritual, financiera, que nos pertenece. Y por ende, ayuda a evidenciar el nivel de responsabilidad que está fuera de nuestro alcance. Puede sonar como una redundancia, pero no lo es. ¿Por qué? Se los voy a explicar. ¿Cómo sé yo que yo estoy asumiendo la responsabilidad de alguien más o que estoy asumiendo cosas que otra persona debería hacer? Muy fácil. Un indicador por excelencia de que nosotros estamos asumiendo roles que no nos corresponden o estamos asumiendo responsabilidades que no nos corresponden y es el sentirnos abrumados. Y creo que desgraciadamente en nuestra sociedad actual se ha convertido en una tradición, es muy triste, o en una costumbre que estemos abrumados todo el tiempo, que los deberes nos sobrepasen, que las cosas a las que nos comprometemos muchas veces sin siquiera querer comprometernos a hacerlas, nos rebasen y entonces todas esas cosas van minando nuestra capacidad emocional de relacionarnos, de estar bien con nosotros e incluso afectan nuestra salud física. Entonces, el sentirnos abrumados de responsabilidades es un indicador, es como una lucecilla roja que nos dice, cuidado, tus límites necesitan trabajo. En las relaciones, ¿cómo se ve eso? Cuando nosotros empezamos a derogarnos la responsabilidad de los sentimientos de los demás, eso es otra lucecita roja. ¿Te sentís culpable cuando decís que no? Te produce mucha angustia que cuando decís que no o tenés que poner un límite que la otra persona se moleste con vos. Bueno, todas esas son lucecitas rojas que nos van indicando que debemos trabajar con más amplitud en la parte de límites. Número 3, los límites establecen el dominio de nuestro espacio personal y lo protegen. Están diseñados para cuidar el tesoro de tu corazón. ¿Qué es el tesoro del corazón? El tesoro del corazón es aquella parte de nosotros, ¿verdad? Algunos le llaman la psique, efectivamente es la psique. Algunos lo llamarán el alma, también es el alma, pero a mí me gusta llamarlo el tesoro del corazón. Y el tesoro del corazón son todas aquellas cosas que nos hacen ser quienes nosotros somos, nuestra esencia. Ese es el tesoro de nuestro corazón. Cuando nosotros protegemos nuestra libertad, que es parte del tesoro de nuestro corazón y debe ser para mí, en mi opinión personal, el primer baluarte del tesoro de nuestro corazón, cuando protegemos el amor que sentimos por nosotros mismos y sentimos por los demás, nuestra paz, que también lo logramos logrando establecer límites con nuestro tiempo. Todos esos elementos forman parte del tesoro de nuestro corazón. El tesoro de tu corazón es lo que a vos y a mí nos hace brillar muy individualmente por quienes somos. Y pasa mucho, y nos ha pasado a todos, que en algún momento de nuestra vida, por alguna circunstancia en específico, nos hemos dejado de lado y entonces el tesoro de nuestro corazón se ensucia, le salen telarañas. ¿Por qué? ¿Qué cosas pueden causar esto? Cuando yo le dedico todo mi tiempo a los demás y no me dedico tiempo a mí. Cuando yo solamente hago cosas que debo hacer y no las que quiero hacer. Cuando yo me siento responsable de la vida de los demás, en lugar de sentir responsabilidad por ser respetuoso, por ser amable con los demás, asumo la responsabilidad de la vida de los demás. Entonces, todo este tipo de cosas atentan contra el dominio de nuestro espacio personal y también contra el tesoro de nuestro corazón. ¿A qué me refiero con el dominio de nuestro espacio personal? Precisamente a que lo que nos hace nosotros mismos requiere tiempo, requiere espacio, requiere descansar, requiere crecer, requiere multiplicarse y para todos esos movimientos o para todas esas dinámicas se requiere un espacio. Muy bien. Para mí,
tanto profesional como personalmente, la persona que más claramente ha escrito sobre el tema de límites es el psicólogo, el doctor Henry Cloud, y les recomiendo, más adelante vamos a hablar de eso, y lo he recomendado creo que en todas las webinars que he dado para Red QD, entonces los que ya han asistido a webinars conmigo ya saben. Hay un libro que se llama Límites, simplemente se llama Límites, y lo escribió el doctor Henry Cloud con el doctor Townsend, no me acuerdo el primer nombre, y es un libro que es muy fácil de leer, es muy barato, y que yo se los recomiendo a todas las personas que se lo lean por lo menos una vez, porque, y los reto a que se lo lean solo una vez, ya yo me lo he leído 4 veces, porque es una guía práctica, sencilla, al punto de lo que significan los límites y cuál es la importancia de poner límites en nuestra vida. De ese libro agarré una frase que me encanta y me recuerda a mí también personalmente de la importancia de proteger el tesoro de mi corazón. Y es que los límites básicamente proveen una estructura. Y la estructura es esencial para que lo que se construya pueda prosperar, prospere. Cuando nosotros nos imaginamos una vida en la que solo estamos sobreviviendo y no prosperando, estamos imaginando una vida que no le hace justicia al tesoro de nuestro corazón. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene que ver el asunto de los límites con los niños? Lo usual es que todos pensemos que tiene que ver solamente con la conducta de los niños. Y vamos a hablar, claro, de eso y vamos a dar ejemplos específicos. Pero va más allá de querer modificar la conducta del niño. Los límites cuando se modelan, y ojo, para nosotros poder dar algo, tenemos que tenerlo, ¿correcto? Uno no puede dar desde un lugar que está vacío. Por eso, cuando empezamos a imaginar esta webinar, yo les decía a Ingrid y a Sil que me gustaría incluir la parte de los adultos, porque es imposible, disculpen, para nosotros como adultos, modelar e imponer límites de forma adecuada a los niños si nosotros no sabemos poner límites, si nosotros no estamos versados en el arte de imponer límites y proteger el tesoro de nuestro corazón. Se le imponen límites a los niños no solo para modificar su conducta, sino para que ellos prosperen como seres humanos en todas las áreas en las que se vayan a desarrollar en el futuro. Yo sé que ustedes lo saben, pero se los quiero recordar una vez más, porque no está de más, valga la redundancia, que el trabajo que ustedes realizan es el trabajo, en mi opinión, más importante que puede existir. Quien trabaja con niños, quien está criando niños, está realmente al mando del trabajo más importante que existe para toda la humanidad. Lo que ustedes depositen en esos niños en términos de palabras, en términos de afecto, en términos de ejemplo, en términos de estructura, es lo que va a determinar el desarrollo de su personalidad, la calidad de su vida y por ende la calidad de vida y la proyección de vida que ellos vayan a tener en la sociedad con otras personas. Antes de que empecemos a hablar de lleno en el tema de límites con los niños, quiero aclarar qué no son los límites, porque también a veces el problema de cuando se utiliza un término en psicología de forma muy casual o de forma muy popular, es que no necesariamente nos estemos asegurando que la gente comprenda realmente qué es y qué no es el término. O sea, las diferencias, como diríamos en psicología clínica, el diagnóstico diferencial. ¿Qué es depresión y qué no es depresión? Bueno, en este caso estamos hablando de los límites. Entonces ya hablamos de lo que son los límites y cómo operan. Pero ¿qué es lo que no son los límites? ¿Cómo podemos diferenciar cuando algo es un límite y cuando algún factor o alguna conducta simplemente es una afrenta a la integridad personal, emocional o física de alguien? Ok, primero que todo, un límite no es aislamiento.
Existe una diferencia fundamental entre el aislamiento y tomar una sana distancia. Y creo que esto es un concepto en nuestra sociedad que no está claro. Creo que se nos ha comunicado culturalmente, especialmente en Latinoamérica, que tomar distancia de contextos que son tóxicos, y más adelante vamos a hablar de la diferencia entre tóxico y difícil, porque no es lo mismo, pero se nos ha inculcado de alguna manera que tomar distancia de contextos, grupos, personas, situaciones que no son positivas, que no aportan a nuestra salud mental o física, es una forma de aislar a ese contexto, a esa persona o a esa situación. Cuando en realidad el concepto de sana distancia aplica y debe operar en todas las áreas de nuestra vida si estamos en constante conexión con lo que nos hace felices, si estamos en constante conexión con el tesoro de nuestro corazón. Un límite no es un muro, ¿ok? Hay una diferencia también fundamental entre una persona que dice no para imponer un límite saludable y una persona que erige una pared para que no la vean, para no ser vulnerable o para esconder sus carencias, tristezas o temores. Un límite tampoco es falta de compasión, y este es un aspecto que es importante hablarlo antes de entrar al tema de los niños específicamente, porque muchas veces, no muchas veces, todo el tiempo vamos a encontrar personas que de cara con algún límite que nosotros impongamos o que ustedes le impongan a un niño, pueden encontrar de repente que los papás lo interpretan como falta de compasión o empatía. Entonces, entendiendo cuál es la motivación real del límite, qué es un límite y qué no es, podemos también nosotros comunicar como maestras, como cuidadores, como personas a cargo de niños, con más claridad, cuál es esa intención de haber puesto un cerco, ¿verdad? De alguna manera como una cerquita, un límite, pues, al tesoro del corazón nuestro y al tesoro del corazón de ese niño, porque los niños, por ser niños, no pueden necesariamente, no están equipados completamente intelectual o emocionalmente para establecer límites complejos y necesitan de nosotros los adultos para modelar y que ellos por aprendizaje, por modelaje, valga la redundancia, adquieran la capacidad y la habilidad de crecer en la imposición de límites más complejos conforme van avanzando en su vida. Y por último, un límite no es falta de empatía. Yo puedo ser una persona empática, que creo que este es otro concepto del que se está hablando muchísimo actualmente, que está muy bien. Con toda esta situación del COVID-19 y todos los retos que cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar individualmente y como humanidad, hablamos mucho de empatía, porque lo que estamos viendo actualmente en el mundo realmente es lo contrario a la empatía, pero no entendemos a cabalidad o en profundidad qué significa la empatía. La empatía, básicamente, es poder ponernos en los zapatos del otro, poder imaginar y sentir en nuestra piel por un momento cómo me sentiría yo, cómo reaccionaría yo si la situación que le pasa a esa persona me sucediera a mí. Pero yo les voy a introducir a un concepto un poco más revolucionario que va más allá de la empatía, y vamos a hablar de eso más adelante, porque no solamente necesitamos ser empáticos, pero necesitamos movernos hacia la compasión y el amor a los demás. Sentir empatía es una faceta del amor hacia los demás, la básica, la primordial, la necesaria, pero tiene que ir acompañada de acción. Entonces, un límite no es falta de empatía. Yo puedo, por darles un ejemplo, si Pepito
ya empiezo yo con mis nombres, ¿verdad? Que me invento. Si Pepito está llorando porque yo le dije que no se podía comer la merienda a la hora que no es la hora de la merienda, yo puedo sentir que está llorando y puedo ponerme en los zapatos de él. Tal vez tiene hambre, tal vez quiere comerse la galletilla de chocolate, es un niño de 4 años, ¿verdad? Es todo impulso, quieren las cosas ya. Eso es empatía, yo lo puedo entender. Pero el límite que yo impuse no es una falta de empatía, es una estructura. Y entonces yo puedo desde esa comprensión llegar donde Pepito y ofrecerle opciones. Vamos a hablar de eso más adelante y decirle, Pepito, mira, entiendo que te quieres comer tu galleta de chocolate, pero ahorita no es el tiempo de la merienda. ¿Qué tal si contamos 10 minutos o qué tal si esperamos un poco más jugando a las muñecas o jugando con carritos o jugando a pintar, etcétera? Cuando no asumimos la empatía como permisividad, podemos imponer límites y delinear límites con mucha más facilidad. Vamos a hablar de, perdón, de lo que, se me fueron los números aquí. Bueno, en el primer círculo debería ser un 1, en el segundo círculo debería ser un 2, pero creo que eso es más que obvio. Analicemos el nivel de envolvimiento que tenemos que tener en nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Y hablemos específicamente de los niños, para entender cómo podemos delinear estos límites de forma clara, de forma sana, de forma concisa y además de una forma que le podamos dar seguimiento. Hay una diferencia grande entre la simpatía, la hiperempatía y la compasión. Ya hablamos de que la empatía es sentir, poder ponerme en los zapatos de los demás. Sea un niño de 2 años, sea mi amiga de 32 o sea mi abuelita de 94. ¿Ok? Lo que nos hace humanos a todos es común. Es decir, el ser humano comparte en común emociones, comparte situaciones. Del humano nada nos debería ser ajeno, ¿ok? Pero vamos a ver, la simpatía es básicamente algo como lo siento por vos. O sea, yo puedo ver que vos estás en un momento difícil, puedo observar tu dolor, tu frustración, no necesariamente ponerme en tus zapatos, pero decir, lo siento por lo que te está pasando, ¿ok? Aquí hay un reconocimiento de la emoción sin acción. Vamos a ver cómo se vería esto en un ejemplo con un niño. Otro, Juanita, se me ocurrió ese ahora. Digamos que Juanita, de 6 años, es una niña que tiene problemas en la casa, hay un ambiente familiar bastante tenso, bastante inestable, y a Juanita, cuando llega a clases, le cuesta mucho seguir indicaciones porque está muy distraída, está emocionalmente y mentalmente cansada, angustiada. Y si yo soy la maestra de Juanita y yo estoy dando las indicaciones para el día o para alguna actividad en la clase individual o de grupo, y yo puedo percibir que ella no está atendiendo a las indicaciones, que otra vez no está participando, que está distraída, yo puedo tomar alguna de estas posiciones y las voy a modelar mientras las voy explicando. Yo puedo tener simpatía por Juanita y pensar, pobrecita esa chiquita, lo que le está pasando, uy, qué feo. Y quedarme ahí. Eso es reconocimiento sin acción. Eso es lo que pasa, ¿saben dónde? En Facebook, todo el tiempo. Cuando pasa alguna catástrofe, yo no sé si ustedes lo han logrado como dimensionar en su patrón. Y entonces, por ejemplo, en este momento, Colombia, que está viviendo momentos tan difíciles, en la India, donde se viven también momentos difíciles, y en muchas partes del mundo, cuando sucede una tragedia, entonces alguien postea oraciones por la India, ¿ok? Y mucha gente pone, ay, orando, y realmente no están orando.
y realmente simplemente no están participando. Es un reconocimiento, sí, qué feo lo que está pasando en la India con esta situación del COVID, o qué feo lo que está pasando en los Estados Unidos con X situación, o lo que está pasando en Costa Rica, pero no estoy envuelta en un patrón de acción que ayude a cambiar las cosas. La simpatía es simplemente un reconocimiento sin acción. Ahora, ¿es mejor tener simpatía que no tenerla? Pues por supuesto, pero la simpatía por sí misma no resuelve nada. Número 2, la hiperempatía. En este ejemplo de Juanita, yo puedo decir, mira, Juanita, pobrecita, esa chiquita está llorando otra vez por los problemas en la casa. Voy a sentarme y voy a llorar con ella. ¿Okay? Empatía es sentir con la persona, claro, pero la hiperempatía es que lo siento todo literalmente con vos. Y entonces, si Juanita está llorando, está distraída, yo como maestra dejo a todos mis otros niños, voy, me siento con ella y lloro con ella. ¿Cuál es el problema de la hiperempatía? Que es un extremo. ¿Ok? Tanto como el no sentir nada, tanto como el tener esa frialdad o esa indiferencia ante el dolor de los niños, ante las dificultades que puedan estar sucediendo, tan dañina es la hiperempatía, es porque es una sobreidentificación. Ahora, esta sobreidentificación puede venir con o sin acción. En el ejemplo de Juanita, yo puedo llegar y sentarme a llorar con ella y darle una galleta, ¿verdad? Que sería con acción, tratando de resolverlo de alguna manera. O puedo simplemente ir a mi casa y no dormir toda la noche llorando pensando en Juanita, que realmente no ayuda a Juanita a resolver su situación. ¿Ok? Y finalmente viene el concepto que debería ser, y porque yo les decía que tal vez es un poco revolucionario porque todo lo que se habla es de empatía, pero yo quiero ponerlos a pensar en algo más allá de la empatía, y es la compasión, ¿verdad? Revisemos que con la simpatía es, lo siento por vos. O sea, veo tu dolor, pero no es conmigo. La hiperempatía es, siento con vos y lloro con vos y lo siento en carne propia, pero no necesariamente te estoy colaborando. Sin embargo, la compasión viene dada bajo la premisa de tu dolor me mueve. No solamente veo tu dolor, o sea, tengo simpatía, lo siento como si estuviera en tus zapatos por un momento, me puedo poner en tus zapatos, lo siento con vos, pero además me mueve a hacer algo que sea beneficioso para vos. En este ejemplo de Juanita, por ejemplo, yo siendo la maestra otra vez, y yo veo que esta niña está distraída, que está llorando, que está conflictuada, que no se concentra, yo puedo ser compasiva mediante el reconocimiento, la identificación, pero también asumiendo cuál es mi responsabilidad como cuidadora. Es decir, ¿qué pertenece a mi ámbito de responsabilidad? ¿Qué puedo hacer yo por ella de acuerdo a mi ámbito de responsabilidad? ¿Qué cosas puedo hacer por ella? Puedo hablar con sus papás, puedo referirlas a un psicólogo, referir a su familia a un psicólogo y a ella también. Puedo darle más espacio para que termine sus tareas. Puedo tomar un tiempo aparte con ella para invertir en una explicación más detallada y darle paz y darle serenidad. O sea, no solamente es ver el dolor y reconocerlo, pero es hacer algo por aliviar ese dolor. El factor responsabilidad le da completamente otra perspectiva a la tendencia natural de ser empático, de sentir el dolor del otro, promoviendo la acción y el empoderamiento hacia la otra persona para que ella se motive a asumir su situación. Ahora, en el caso de Juanita, que es una niña de 6 años, ella no puede asumir su situación porque es una niña, ¿ok? Pero en el caso de los adultos con los que nosotros lidiamos, tenemos que cuestionarnos por nuestra propia capacidad de imponer y ser habilidosos en este asunto de los límites, si estamos empoderando a las personas que nos rodean a asumir la responsabilidad de su situación, o si estamos asumiéndola por ellos, o si estamos simplemente ignorando su dolor, o si estamos simplemente diciendo, como es con vos, no me importa a mí.
Eso es un buen ejercicio para nosotros medir cómo estamos en esta parte también del sentir, que es tan importante en este momento. Ok, vamos propiamente al manejo de límites con niños. Lo primero, si yo tuviera que darles reglas del manejo de límites con niños, las simplificaría en 6. Claro que hay muchísimos más factores, claro que hay listas enteras, pero yo les daría 6 básicas. La primera, que los límites deben ser claros, proporcionados y justos, es decir, deben ir de acuerdo con la situación que se presenta. Un ejemplo, si estamos en una clase y entonces se pide a los niños que levanten la mano para pedirle permiso a la maestra para ir al baño, si un niño simplemente no levanta la mano y se fue al baño corriendo porque se estaba orinando y ya no aguantaba, y cuando el niño regresa, yo lo expulso de la clase y llamo a los papás y hago todo ¿verdad? Como juicio acerca de que el niño realmente se estaba orinando y no le dio para levantar la mano, eso no es un límite claro, proporcionado ni justo. ¿Okay? Cuando hablamos de límites claros, proporcionados y justos, estamos hablando que el límite que se imponga tiene que ser directamente proporcional a la conducta que lo reta. Es no matar una hormiga con una bazuca, ¿verdad? En lugar de estriparla con el pie, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, no estoy dando un ejemplo literal, es una ilustración un poco vacilona para que se lo imaginen. Los límites tienen que ir de acuerdo también con la conducta que los desafía. Si tenemos, eso es un ejemplo del niño que quiere ir al baño, pero si el niño, este niño en particular, después de que vuelve del baño, la maestra lo habla con él individualmente y le dice: Juancito, mire, recuerde que cada vez que usted necesite ir al baño, le pido por favor que levante la mano y me deje saber para que yo te pueda dar permiso. Muy bien, se habla con el niño, se le clarifica, si vuelve a suceder, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder, entonces debemos pensar en otro tipo de límite que vaya acorde con la persistencia de la conducta desafiante. Y esos límites pueden verse de varias formas. Si ya Juancito son 5 veces que se va corriendo al baño sin avisar, entonces primero tenemos que averiguar con los papás o con el médico, preguntarle a la mamá que no haya una condición física que lo esté haciendo que tenga que salir corriendo, primero que todo, que realmente sea un desafío de la conducta. Segundo, si se logra descartarlo primero, o sea, que no hay una condición física que lo esté impulsando a hacer eso, entonces establecer un límite de otro tipo. Refuerzo positivo, refuerzo negativo. No me gusta a mí personalmente utilizar la palabra castigo, sino la palabra consecuencia. Entonces, si ya ha pasado 5 veces, ¿cuál es la consecuencia? Ok, Juancito, esta vez no vas a poder participar de esta actividad de juego hasta tanto no empeces a seguir las reglas con respecto a tal. ¿Ok? Y se le comunica al niño con anticipación, porque recordemos que los niños necesitan anticipar los cambios. ¿Por qué? Porque ellos hasta cierta edad no tienen la capacidad de impulso ni la capacidad psicológica o emocional de reaccionar positivamente a cambios que se pueden sentir incómodos o que se pueden sentir hasta cierto punto negativos para ellos de forma saludable si no se les anticipa. Y una parte básica del establecer límites es anticipar el límite antes de que la conducta suceda. ¿Ok? Esto es importante y apúntenlo. Hay que anticipar el límite antes de que la conducta suceda o vuelva a suceder. Número 2, el control emocional. Y en el control emocional no me estoy refiriendo al niño, me estoy refiriendo a nosotros como adultos. Distinguir entre la amabilidad y la permisividad. Es decir, yo puedo imponer un límite
y debo ser amable y debo ser asertiva, pero no tengo que ser permisiva. ¿Cuál es la diferencia entre amabilidad y permisividad? Básicamente que yo puedo ser amable y cordial e imponer mi límite. Cuando soy permisiva, estoy dejando que pasen por encima de mi límite. Esa es la diferencia. Número 3, proveer opciones. Cuando estamos hablando de manejo de límites con niños, es muy importante que les ofrezcamos opciones, porque debido al desarrollo del niño y a la etapa de desarrollo en la que se encuentra en ese momento, no siempre ellos pueden dimensionar un límite como algo que que les va a dar estructura, o como algo que no le gusta a la otra persona, o como que yo estoy traspasando quién soy yo y metiéndome en lo que es alguien más. Entonces necesitan opciones para poder sentir que tienen una cuota de poder. Y eso es importante porque todos los seres humanos necesitamos cierta cuota de poder. Eso es positivo, no es negativo. Es negativo cuando se sale de control. Pero hablando del control, todos necesitamos sentir que hay algo que podemos controlar. Entonces, cuando sigamos utilizando el ejemplo de Juancito, si ya Juancito 5 veces se ha ido corriendo al baño sin avisar, yo puedo imponer un límite dándole opciones a Juanito y decirle, ok, Juanito, no puedes irte al baño sin avisar, tenés que levantar la mano para pedirme permiso, pero si te da pena levantar la mano, podés acercarte a mi escritorio y decirme, teacher, necesito ir a orinar. ¿Ok? Si sentís que se te olvida levantar la mano y tenés que ir rápido, entonces puedes acercarte rapidito y decirme, teacher, estoy con urgencia, necesito ir al baño. Es decir, proveerle opciones también al niño que le hagan más fácil seguir el límite, porque a veces olvidamos que para los niños no es fácil necesariamente seguir una estructura, porque apenas están aprendiendo este concepto de estructura y lo están aprendiendo de nosotros. Entonces, de alguna manera, proveerle con opciones es proveerles como ese espacio de, ok, te pongo el límite, pero también te voy a ayudar a que seas exitoso en cumplir el límite. Número 4, muy importante, desaprobar la conducta, pero no al niño. Existe una diferencia, seguimos con el ejemplo de Juancito para este apartado. Si Juancito regresa al baño, no habiéndome avisado que tenía que ir al baño y no me pidió permiso, es muy distinto que yo le diga, Juancito, mira, necesito hablar con vos la próxima vez que vos tengas que ir al baño, tenés que avisarme, porque no está bien que te vayas corriendo sin avisar. A decirle, chiquillo necio, desconsiderado, ¿cómo no me avisa? ¿Okay? Y de alguna manera, a veces hasta inconscientemente, sin decir esas palabras, con nuestros gestos nosotros podemos estar proyectándole o comunicándole al niño que lo estamos desaprobando a él o a ella y no a su conducta, ¿ok? El hecho de que Juanito vaya y se escape para el baño y no avise, no quiere decir que, pero Juancito, que Juancito es un mal niño, que es un niño desconsiderado, que es un niño malo. No, significa que esa conducta no es la adecuada para el contexto en el que estamos. Y tenemos que convertirnos en profesionales eficientes completamente en desaprobar la conducta, pero no a la persona, ¿ok? A la conducta, pero no al niño o a la niña. Número 5, explicar el por qué. Por supuesto, incluso nosotros los adultos necesitamos que nos expliquen el por qué cuando alguien nos impone un límite, ¿cierto? Porque imponer un límite sin asertividad, es decir, sin explicar el porqué del límite y el contexto del límite, es una imposición arbitraria. Es un irrespeto, es una invasión al espacio de quienes somos nosotros versus el espacio de la persona que nos pide o nos impone el límite, o nos está marcando el límite. Es una imposición negativa. Por eso debemos explicarles el por qué.
¿Por qué, Juancito? Juancito dice, ¿por qué, teacher? ¿Por qué tengo que avisarle? Bueno, mira, porque aquí nos manejamos con el respeto a la teacher que está en control de los niños y se encarga de cuidarlos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si estás teniendo algún problema y si tal vez tengo que llamar a tu mamá o hablar con la enfermera. ¿Por qué? Porque yo necesito saber dónde estás, porque estoy a cargo de tu seguridad. Y si de repente te vas y no venís, y no venís, y no venís, y no sé dónde estás, puedes estar corriendo peligro, ¿ok? Explicar el por qué. Y por último, firmeza y seguimiento. Miren, la razón número 1 por la cual los límites, tanto con adultos y niños, no funcionan, a veces es porque las personas que delinean el límite y lo marcan no tienen la firmeza para mantenerlo ni para darle seguimiento. ¿Okay? Si ustedes imponen un límite, si el límite es otra vez lo sigo cantando con el mismo ejemplo, que no se puede ir al baño sin avisar. Si ustedes dicen, bueno, ay, pero esta vez lo voy a dejar pasar, pero mañana sí, lo voy a reforzar, y al día siguiente, ay, no importa, pobrecillo, estoy muy ocupada. Entonces no hay estructura. Recordemos que los límites dependen de la estructura que los contiene. Entonces, el tener firmeza en el límite y el darle seguimiento asegura el éxito del límite. Aquí les adjunté esta tablita y otra tablita que me encontré, y ahí tengo la fuente. Solo estas dos diapositivas agregué de otras fuentes porque me parecieron muy valiosas y me parece una fuente que ustedes pueden, después de este webinar, consultar. Se llama la guía infantil y ahí abajo les puse después la fuente, se las puedo compartir. Una tabla de disciplina para niños por edades, porque además acordémonos que cuando estamos hablando de límites o disciplina positiva, porque el límite siempre es disciplina positiva, el límite ayuda a crecer, el límite edifica, el límite sostiene, el límite contiene. Y si es lo contrario, entonces no es un límite, es una arbitrariedad, ¿verdad? Entonces, de los 0 a los 2 años, la disciplina basada en la prevención de accidentes, por supuesto. Ignorar los berrinches, no ceder a los caprichos, expresarles las normas sin gritar. Esto es específicamente muy importante. De los 0 a los 2 años, por toda la parte de, ¿cómo podría decirlo? Es que está tan cruda la parte emocional de los 0 a los 2 años y los niños son tan sensibles a las demostraciones verbales y no verbales de enojo por parte de los adultos que los cuidan, ¿verdad? Pensemos si algunas de ustedes han escuchado sobre las etapas de Erikson del desarrollo, y si no, los invito a que las busquen, siguen siendo tan vigentes como lo fueron en el momento que Erikson las desarrolló. Es importante para los niños tener confianza. En esa edad se juega el factor de la confianza en mis cuidadores, que me aman, que me van a dar lo que necesito y que estoy seguro o segura con ellos, que no me van a maltratar. Entonces, expresarles las formas de forma asertiva, es decir, con una comunicación no violenta, que ese fue otro webinar que creo que está disponible si se lo piden a Ingrid o a Silvia. Luego, de los 3 a los 4 años, explicarles bien nuestras normas en la casa, en el kinder, en el Sensinay, en el lugar de cuidado. Aplicar consecuencias educativas si no las cumplen. Y ojo, la clave es educativas, formadoras, que construyen, etc. Número 3, reforzar lo que sí deben hacer antes de decirles que no continuamente. Recordemos que de los 3 a los 4 años es la etapa del no, ¿verdad? Donde los niños, y hablando de límites, esta es la etapa del desarrollo donde los niños, empiezan a reconocerse distintos de los demás. Y entonces es no, porque están ejercitando la capacidad intrínseca que viene con nosotros, que es parte de nuestra psique de poner límites. Entonces, si el adulto le dice a todo que no, adivinen qué vamos a fomentar, la conducta desafiante. A los 5 años, colocar las normas en un lugar visible. Acordémonos que ya en esta etapa el niño empieza
mucho a depender del aprendizaje visual, es algo que le llama mucho la atención, entonces eso nos ayuda a que los límites se puedan cumplir de forma exitosa. Emplear el tiempo fuera si no se cumplen las reglas, inculcarles empatía, hablamos de la empatía, no la hiperempatía o solo la simpatía, pero la empatía. ¿Cómo puedes ponerte en los zapatos de los demás? De los 6 a los 7 años, dialogar para prevenir malas conductas, no solamente corregir. De nuevo, cuando nosotros corregimos sin explicación, o sea, si no hay una fundamentación de la corrección, es una arbitrariedad, ¿verdad? Entonces, los niños merecen el mismo respeto que nosotros como adultos merecemos, exactamente el mismo. No es porque sean niños y nosotros de alguna manera tengamos una cuota de poder mayor, no vamos a otorgarles el respeto que ellos merecen. Emplear los refuerzos positivos, es decir, celebrar cuando el niño logra cumplir el límite, cuando el niño logra responder al límite, cuando es exitoso en la conducta que nosotros queremos ver aumentada. Y poner consecuencias alcanzables, y ven lo que les decía la vez pasada, siempre cumplirlas, continuidad. Y de los 8 a los 10 años, dialogar y encontrar el porqué de sus actos. En esta etapa el niño tiene el pensamiento complejo, está muchísimo más avanzado y entonces podemos dialogar. Los privilegios ante las buenas acciones y nunca hacer lo que le toca al niño hacer. Vean que desde pequeños hay que empezarles a modelar el no asumir las responsabilidades de otros, pero también asumir las responsabilidades que le competen en su entorno, en su espacio personal, las responsabilidades que le van a ayudar a proteger en el futuro el tesoro de su propio corazón. Y bueno, aquí esto es simplemente un ejemplo. Ahí les puse la fuente abajo, se llama laguiainfantil.com. Disculpen. Cómo poner límites, por ejemplo, a los niños de 3 años va a ser diferente a cómo poner límites a los niños de 5 años. No voy a ahondar mucho en esto era básicamente más ilustrativo, pero estoy segura que Ingrid o Sil les pueden compartir esta presentación luego, pero es básicamente lo que hablamos en la diapositiva pasada, ya en ejemplos más concretos. Entonces voy a tocar un par nada más. Por ejemplo, ¿cómo poner los límites a los niños de 3 años? Órdenes claras y afirmativas. Eso sí, y no gritar ni perder el control. Recordemos lo sensibles, lo tiernitos que están ellos en esa etapa a nivel emocional, ¿verdad? Se están jugando la confianza, no solo en los demás, pero en sí mismos y en el mundo que los rodea. Y en niños de 5 años, ¿cómo se ve eso? Bueno, sí, jugar con ellos y no castigar con lo que ellos disfrutan. Por eso les decía al principio que a mí no me gusta la palabra castigo, prefiero la palabra consecuencia. Y si bien es cierto, una consecuencia es remover algo que al niño de alguna manera le llama la atención o le gusta, no es castigarlo, no es, vamos a ver si puedo establecer la diferencia, que me entiendan claramente, no es satanizar de alguna manera lo que él disfruta asociado con la conducta que él no cumplió, porque de esa manera estamos enviándole el mensaje de niño malo, nos estamos enfocando en él como niño o niña y no en su conducta. Entonces es establecer una consecuencia, no castigar, validar sus sentimientos y no subestimar sus emociones. O en los niños de 3 años, anticiparnos a las situaciones y no hacer referencia a su persona, ¿verdad? Conducta versus persona. Nos referimos a la conducta y no a la persona. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de límites con niños? Porque ya vamos a entrar a la parte de los adultos. Entonces, preferiría, si tienen alguna pregunta con respecto a los niños, que la evacuemos en este momento. Si está bien con Ingrid y Sil, ¿qué les parece? Sí, aquí hay una consulta. Si yo la leo yo, Ingrid. Doña Josefa nos pregunta acá, bueno, pone, disculpe si me equivoco, pero tengo entendido que en el caso de los berrinches, según el neurocientífico Álvaro Bilbao, autor del libro El cerebro del niño, lo adecuado es brindar contención, no ignorarlos. Y por otra parte, también que los bebés no hacen berrinches, sino
que lo que están haciendo es expresando una necesidad o malestar en la única manera que tienen, ¿verdad? Que es mediante el llanto. Sí, claro. Ahora, yo no hablé nunca de berrinches en los bebés, porque evidentemente los bebés correctos, está usted correcta, no hacen berrinches. La pregunta tiene dos partes. Ahora, ignorar la conducta, y muchas gracias por hacer esa pregunta porque eso permite clarificar ese aspecto. Ignorar la conducta no significa ignorar al niño. Y ciertamente durante el berrinche se debe dar contención con una limitación, o sea, o con un límite también. Y es que esto depende también del caso individual y es complicado utilizar generalidades, pero vamos a ver, voy por la primera parte. ¿Qué significa ignorar a la conducta pero no ignorar a la persona? Que si el niño está haciendo un berrinche porque tiene, ok, vamos con el ejemplo del niño que quiere la merienda a la hora que no es la merienda. Y entonces empieza a hacer un berrinche y se me tira al suelo y empieza a gritar y empieza, ¿verdad? Si yo puedo dar contención proveyendo una distracción de la conducta que no quiero fomentar. Eso es una forma de dar contención. Entonces, por ejemplo, si el niño está en este berrinche y todo, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese que había dicho, bueno, pongámosle Felipe, ¿verdad? Y entonces Felipe está en este berrinche, entonces yo ya le clarifiqué que en este momento no podemos tomar la merienda, le proveí, le di opciones, ok, esperemos 10 minutos, contemos 10 minutos, vamos a jugar de otra cosa. Si él sigue en el berrinche, o sea, todo esto que estoy haciendo, proveyéndole opciones, etcétera, etcétera, no lo estoy ignorando a él, estoy ignorando la conducta que no quiero crecer o que no quiero fomentar. Le puedo decir, mira, yo sé que tenés hambre, ¿se acuerdan que en el ejemplo lo mencioné? Yo sé que tenés hambre, yo sé que estás cansado, yo sé que estás muy antojado de tu galleta. Eso es una forma también de dar contención, pero no le estoy dando el poder a la conducta que no quiero fomentar. Estoy proveyendo una distracción. Entonces hay una diferencia entre ignorar la conducta que no quiero ver aumentada e ignorar a la persona. Todo lo que sea ignorar al niño, o sea, si el niño empieza a hacer berrinche y yo lo que hago es decirle, Felipe, ya te dije que no es la hora, o sea, no es la hora de la merienda, chao, y me doy media vuelta y me voy, se le estoy haciendo un daño al niño. Eso es ignorar al niño. Eso no es proveerle contención. Pero si yo le digo, Felipe, y le ofrezco opciones, ¿ok? Le estoy dando contención y no estoy ignorando la conducta que no quiero. Eso es un término en psicología conductual. Y existen muchas, naturalmente, ramas de la psicología y cada autor y cada, ¿verdad?, teorista propone desde su rama. En la psicología conductual se ignora la conducta que uno no quiere aumentar y se le pone atención o se le refuerza la conducta que uno quiere que suceda. Pero eso no significa dar contención. Entonces es importante aclarar eso, es ignorar la conducta, es distraer al niño del momento de crisis. Si el niño necesita un abrazo, se le da un abrazo en ese momento. Y si el berrinche no para, se busca una distracción, ¿verdad? En casos, naturalmente esto no aplica, y quiero ser muy clara, para casos donde hay trastornos del espectro autista, eso requiere un manejo diferente, especializado. Esto no aplica para casos en los que el niño puede tener alguna afección de tipo física que le esté ocasionando pues todo este disturbio emocional, donde el niño está con fiebre o anda con mal de panza o está con diarrea, etc. Pero simplemente en casos generales donde el niño, todos los niños hacen berrinche, hace algún berrinche por alguna situación que uno considera lo habitual en la parte relacional y de conducta de niños, también dependiendo de la edad. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro eso? Doña Dunia nos pone, entiendo que lo que nos transmite es una disciplina positiva, estableciendo límites con amor, respeto y empatía. Y considero que si se involucra al niño y a la niña en la participación de sus límites, pues esto
mejoraría lo que es la conducta, que sería más positiva. Correcto, excelente, correcto, absolutamente. Y involucrar al niño es conversar con él acerca de las opciones o decirle, ¿qué te molesta? ¿Por qué te enoja tanto no poder comerte tu galleta? Todas esas cosas le ofrecen al niño la oportunidad de ser coparticipante en esta estructura de límites, no solamente desde un lugar donde los vemos, donde realmente los vemos y los reconocemos en su dolor o en su disturbio emocional que estén pasando en ese momento, pero también les ofrece una oportunidad para expresar, para decir, para comunicar, para construir con nosotros esa parte de límites, por supuesto. No hay ninguna otra consulta, ¿no? Si querés podemos continuar. Listo, seguimos con los límites con adultos, porque van a ver que aquí es donde vamos también a querer tener un poquillo más de tiempo, entonces voy a tratar de resumirlo lo mejor posible para que quede claro y también sea a la vez lo más completo posible. Vamos a ver, los límites con adultos. Es muy común escuchar, sobre todo actualmente, toda esta parte de, ay, sos una tóxica, sos un tóxico, ¿verdad? Y hacen memes y toda la cosa. Pero de nuevo, vuelvo al punto de que hay algunos términos que se utilizan que se agarran como en la parte popular y mucha gente realmente no entiende a profundidad qué es lo que esto significa o qué es lo que incluye o lo que conlleva. Tenemos que delimitar para poder poner límites con adultos y ser eficientes en esto, delimitar o hacer una diferenciación entre lo que son conductas tóxicas y conductas difíciles. Básicamente lo que define o lo que diferencia una conducta tóxica de una conducta difícil es la frecuencia y lo penetrante de la situación. Vamos a hablar de las 3 P's más adelante, que se utiliza para trastornos de personalidad, pero yo lo he adaptado para límites también y creo que ha funcionado muy, muy bien en ese aspecto, en que digamos las conductas difíciles son tendencias que todos nosotros tenemos. Todos nosotros en alguna forma o de alguna manera somos difíciles. Todos. No hay quien se escape de ese asunto, dijo Arjona, no sé, la canción. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que de repente yo tengo tendencia a actuar con terquedad o lo hago muy seguido. Pero una persona que constantemente, de forma continua, persistente, no asume responsabilidad por sus acciones o emociones, cae en el patrón de una conducta tóxica. Que yo sea terca, ¿verdad? O que tenga una tendencia a la terquedad, pero que eventualmente yo tenga la capacidad de insight, como decimos en psicología, o la capacidad de verme a mí misma, de tener un conocimiento y un reconocimiento de que yo no poseo toda la verdad, me ayude también a decir, ok, puedo rectificar, puedo reconocer que no necesariamente estoy en lo correcto, me hace de repente una persona difícil en algún momento o con una conducta difícil en algún momento, pero no una conducta tóxica. Les voy a dar otro ejemplo. Una conducta difícil puede ser una tendencia a aislarse emocionalmente. Si yo como adulta, en algún momento que estoy pasando algún reto o alguna situación difícil con algún miembro de la familia o con el trabajo o con la pareja, tiendo como a aislarme emocionalmente como para procesar lo que está sucediendo, eso de repente puede ser difícil para la otra o para las otras personas, pero no necesariamente tiene que ser tóxico, porque en algún momento yo, cuando he tomado mi tiempo para procesar y aislarme emocionalmente, puedo reconocer que no debo seguir así o que existen otras opciones o que puedo manejarlo de otra manera. Sin embargo, una conducta tóxica en este sentido sería, por ejemplo, retirar el afecto como método para controlar y manipular. Si una persona en un círculo familiar
cuando alguien le dice de manera respetuosa algo que hace, que molesta o que no gusta, o le delinean un límite, y la respuesta continuamente, de forma persistente, es retirar el afecto hasta que yo consiga lo que yo quiera de vos, eso es una conducta tóxica. ¿Okay? Que a mí me impongan un límite que no me guste, que no me encante, que me digan que hay algunas cosas que yo hago que no le gustan a los demás y eso me hace sentir incómoda, un poquillo dolida, y de repente yo como que me aíslo emocionalmente un poco, es una conducta difícil, puede ser difícil, pero no necesariamente es tóxica. Entonces quiero que entendamos bien esa diferencia. Voy a dar otro ejemplo, porque sé que ya vamos con el tiempo un poco más avanzado. Hay una diferencia entre ser muy sensible, ¿verdad? Y en ocasiones tal vez comportarnos de maneras extremadamente sensibles, como que alguien hizo una broma y tal vez yo ese día andaba cansada, andaba con sueño y tal vez no me gustó la broma, pero yo la sentí como que fue una cosa horrible. Y entonces al día siguiente que ya comí, que ya dormí, que ya me siento mejor, digo, bueno, y tal vez no fue para tanto, ¿ok? Eso de repente en el momento fue una conducta difícil que yo tuve. Pero si yo continuamente utilizo luz de gas, o también se le conoce en español, lo utilizan en la palabra en inglés que se llama gaslighting, como método de interacción. ¿Qué es el gaslighting o qué es la luz de gas? La luz de gas es un método de manipulación emocional donde, como dice uno en Costa Rica, continuamente yo le volteo la tortilla a los demás. O sea, alguien me apunta de algo que yo hice mal, ¿verdad? O yo sé que yo hice mal y yo justifico mi actuar confundiendo a la persona para que piense que la culpa es de ella, sabiendo yo que no lo es. Eso es una conducta tóxica. Otra, puede ser una conducta difícil que a alguien le guste ser el centro de atención. Eso de repente puede ser molesto o difícil en algunas situaciones, pero se convierte en una conducta tóxica cuando de forma persistente esta persona necesita sentir que el mundo gira alrededor suyo. Entonces, estas son algunas diferencias entre lo que son conductas difíciles y conductas tóxicas. ¿Por qué es importante delimitar este tipo de conductas? Para poder entender cuándo hemos tenido suficiente de alguna situación que nos está dañando emocional o incluso físicamente, porque recordemos que cuando estamos sometidos a un nivel de estrés continuo, a un nivel de estrés alto que es constante, nuestra salud física se afecta. Entonces, para poder delimitar cuándo es suficiente, cuándo es el momento en que yo he aguantado ya lo suficiente que necesito imponer límites. Bueno, hay 4 medidas que no fallan, chiquillos, no fallan. La primera son las 3 P's y esto generalmente se utiliza en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad, que no me voy a meter en ese tema porque es otro tema, pero cuando el patrón es problemático, penetrante y persistente, ahí hay una necesidad de establecer límites. ¿Qué significa que el patrón sea problemático, penetrante y persistente? Que sea problemático se explica a sí mismo. Es decir, es una situación que yo estoy pasando con una persona que en donde la conducta de esta persona o ciertas conductas son problemáticas, me causan una problemática a mí, ya sea a nivel de contexto, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de paz mental, etc. Que sea penetrante, es decir, que sea tan innegable la angustia, el estrés que me causa, que permea toda la parte que llega hasta el tesoro de mi corazón. Es decir, me afecta la paz, me afecta la forma en que me veo a mí misma, me afecta la forma, cuestiono mis propios sentimientos, empiezo a cuestionar mi propia realidad, ahí va un poco de la mano con la luz de gas o el gaslighting, y que sea persistente. ¿Recuerdan cuando hablamos de las conductas tóxicas versus las conductas difíciles? Las conductas difíciles,
ocasionalmente suceden. Las conductas tóxicas son persistentes, continuas y dañinas. Entonces, cuando hay una situación, cuando yo tengo un patrón de relación con una persona que tenga las 3 P's, yo les diría que ya con solo esa es necesario trabajar en límites con este contexto, con esta persona, con esta situación. El límite dependerá de la situación específica y del daño que cause esta situación específica, pero definitivamente ese es un indicador inequívoco de la necesidad de poner límites. Número 2, el contexto es literalmente dañino para vos, es decir, que cuando vos estás expuesto o expuesta a ese contexto, a esas personas, no podés ser vos mismo, no podés ser vos misma. Hay una parte de vos que está terriblemente conflictuada en medio de esta situación y este contexto, y es como que si te ahogara por dentro, ¿verdad? Se siente como asfixia. Y la asfixia puede ser una asfixia emocional, una asfixia psicológica, este nivel de presión, ¿verdad? Donde tenés que comportarte de cierta manera, donde tenés como que andar, como dice uno, caminar en cáscaras de huevo para no molestar, para que aquel no se enoje, para que el otro no diga. Si estás en una situación así, eso es un indicador, de nuevo, inequívoco de que hay una profunda falta del manejo de límites. Número 3, tu salud mental o física son afectadas negativamente. Es decir, has desarrollado respuestas o reacciones adversas tipo síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Como producto de la interacción con ese patrón, contexto o personas. Efectos relacionados a un alto nivel de estrés. Bueno, ¿cómo se puede ver esto? Que es una reacción adversa a la interacción de un patrón, de un contexto de una persona. Que bueno, cuando vos vas a encontrarte con la persona, o sea, te enfermas, se te afloja la panza, te da dolor de cabeza, empezás como con un ataque de ansiedad, te tiemblan las manos. Es diferente este temblar de las manos o sentirse nervioso, es muy diferente y poder reconocerlo que cuando es una situación positiva. Si vas a encontrarte con alguien que te gusta o si vas a hacer una presentación en el trabajo que te emociona, es normal que te suden las manos, que te dé nervios, pero este tipo de reacción adversa se siente sumamente diferente, aunque pueda tener algunas de las mismas presentaciones, ¿verdad? La sudoración de manos, el aceleramiento del corazón, la sudoración, etc. Está relacionado con una connotación negativa. Y la cuarta, el cuarto indicador es que no puedes funcionar de forma habitual. Cuando nosotros en psicología hablamos, cuando estamos hablando de trastornos, el indicador número 1 es que la forma habitual de funcionamiento se ve coartada por la distorsión, por la angustia, por el disturbio emocional. Entonces, la angustia y el estrés que se derivan de esa dinámica, ¿verdad? Ya sea con un familiar, con un jefe en el trabajo, con un compañero de trabajo, te agotan, te dejan vacío, te dejan vacía. Y el nivel de energía que te consume lidiar con este tipo de contextos o este tipo de personas te vacían completamente de la energía que necesitas para completar otras tareas. Es decir, que si ya la situación o esta relación con esta persona o con este grupo de trabajo o en esta posición de trabajo te impide funcionar de la forma en que funcionabas antes, disfrutar de las cosas que disfrutas antes, si ya no te quieres levantar, si ya hasta te da pereza vestirte, eso es un indicador, de nuevo, inequívoco, de que hay un problema con el manejo de límites, es decir, que no hay gestión de límites. Entonces, estos 4 aspectos en específico determinan que hay un problema en la gestión de límites que debe ser abordado y que debe ser solucionado. ¿Cómo imponer límites con adultos? Bueno, con los niños tenía 6 y aquí quise hacerlo con 6, pero tuve que incluir 8. Pero por lo menos que se les graben 4. Ok, la primera, dejar que tu sí sea verdadero.
y permitirle a tu no ser un genuino no. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, bueno, ok, y por dentro estamos pensando, no, no quiero hacerlo? Como adultos creo que es importante que reconectemos con la capacidad, con la, sí, realmente es una habilidad de ser genuinos con la respuesta que queremos dar. No hacer cosas por compromiso. Ese es uno de los indicadores más evidentes de que hay un problema en la gestión de límites cuando constantemente estamos comprometiéndonos a hacer cosas que no queremos hacer. Tenemos que conectar con lo que queremos hacer. Ciertamente durante el día, la mayoría probablemente de cosas son cosas que debemos hacer. Yo los invitaría a que más bien fuera al contrario, y sí se puede. Tal vez alguien puede estar pensando, bueno, pero es que esta muchacha, ¿dónde vive? ¿En qué parte de la luna vive que está pensando que uno solo puede hacer lo que quiere hacer? Bueno, si uno proyecta y construye su vida de forma tal que uno se proponga y se ponga uno de prioridad y lo que uno quiere hacer, es completamente posible. Si ustedes están en un trabajo que ustedes aman, eso no quiere decir que el trabajo viene sin dificultades, no, pero quiere decir que como yo amo mi trabajo, puedo manejar mejor las dificultades, porque es algo que quiero hacer, no es algo que estoy obligada a hacer. Y si en este momento, porque todos durante el día tenemos cosas que solo debemos de hacer, porque por ejemplo, yo odio lavar trastes, pero debo hacerlo. Es un ejemplo tonto, pero es cierto. Pero si las cosas que yo debo hacer no son el 100% de mi vida, es mucho más fácil hacer las cosas que solo debo hacer con mejor actitud que estando rodeada de cosas que quiero hacer. ¿Ok? Aprender a decir gracias sin excusas ni pena. ¿Cómo nos cuesta a las mujeres hacer eso? Alguien de repente te encuentra en la calle y te dice, mira, Sandy, te ves súper linda, me encanta tu corte de pelo. Y entonces va la otra y dice, ay, gracias, pero bueno, yo no sé, vos pensás que sí, porque vieras que yo me siento que... La excusa, la pena. No debemos sentir vergüenza de que reconozcan nuestras capacidades, ni tenemos que excusarnos. Eso no significa que estamos siendo orgullosos. Creo que en Latinoamérica, específicamente en la conducta latinoamericana, hay mucha esta parte de que si aceptas un cumplido, si lo recibís, estás siendo arrogante y eso no es lo mismo, no es lo mismo la arrogancia que la seguridad en uno mismo. Entonces debemos empezar la próxima vez que alguien te dé un cumplido, te diga que estuvo súper lindo lo que dijiste, que te ves linda, que estuvo muy bien tu trabajo, decir gracias, sin excusas ni penas. Eso es una buena forma de entrenarnos en límites. Protege tu tiempo sin sobrecargas. Eso va relacionado con el primer punto. No digas sí si no quieres decir sí. Aunque sea tu abuela, aunque sea tu mamá, aunque sea tu marido, aunque sea la suegra. Si no quieres decir, no vayas. Si quieres hacer otra cosa, hacela. Y al principio te va a dar mucha incomodidad, ¿ok? No te lo voy a presentar como, no te lo voy a vender como algo precioso y de Hollywood, ¿verdad? No, va a ser incómodo y se va a sentir raro, pero te aseguro que lo más que lo practiques, lo más libre te vas a sentir y lo más en contacto con tu bienestar vas a estar. De nuevo, pedí el espacio que necesites. ¿Estás cansado? ¿Tenés que tomar una siesta? ¿No querés cocinar hoy porque estás agotada? Pedí el espacio que necesites. Solicítalo de forma asertiva, porque los demás no tienen que recibir órdenes de nosotros. Eso es, de nuevo, una arbitrariedad, pero puedes pedir lo que necesitas y puedes proveértelo vos, que es lo más importante. Pronunciate si no te sentís cómodo o cómoda con la forma que alguien te trate. Que si tu jefe te habló de mala manera, uy, es el jefe, ¿cómo le voy a decir? Ay, tal vez estaba de chicha, seguro no había tomado café. E igual no está bien que te trate de mala manera y tenés todo el derecho, con asertividad, respeto y elegancia, de acercarte y decir, no está bien, no me gustó la forma en que me hablaste. Quiero que conversemos sobre eso. No me gusta que me pidan las cosas de esa manera. No me gusta. Normalicemos un poco más el hablar de lo que no nos gusta y pedir lo que necesitamos. Honrate a vos mismo o misma, hacerte tu prioridad.
dejar ir la culpa y la responsabilidad que no es tuya. Acuérdate que la base de los límites es delimitar quién sos vos y quiénes son los demás. Y pedir ayuda es muy importante. Todos necesitamos ayuda en algún momento. No somos superhumanos, somos seres humanos y tenemos días difíciles y a veces no podemos y de repente no entendemos y necesitamos que alguien nos dé la mano, nos ayude, nos releve, aprendamos a delegar. Empecemos a construir también humildad desde la parte de que reconocemos que también necesitamos ayuda y que necesitamos aprender a delegar. Y finalmente, recordemos que todo fluye desde nuestro corazón, absolutamente todo, y que aquello a lo que le damos poder, tiene poder sobre nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Estoy segura que tal vez algunos tienen unas preguntas, entonces voy a tomar eso. Les quiero recordar que en mi página de Facebook comparto este contenido para el bienestar, por si están interesados interesadas en seguirnos y interactuamos. Tenemos una comunidad muy bonita donde interactuamos con temas para el bienestar. Muchísimas gracias por todo y ha sido un placer, como siempre, compartir con y para la Red Cool.